Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, les voy a hacer un breve resumen de lo que charlamos en la clase Zoom del lunes pasado, lunes 11 de mayo. Bueno, habiendo hablado de los tres poderes, de cómo es la forma de gobierno de nuestro país, nos detuvimos un ratito en el proceso para sancionar una ley. Hablamos de que todo Estado tiene leyes, de que el Estado establece las leyes, los ciudadanos deben cumplirlas. Hay sanciones o mecanismos de control de estas leyes, pero ahora vamos a ver cómo es que llega una ley a ser ley. También conversamos sobre la diferencia con respecto a, por ejemplo, los DNU, que palabra que escuchamos mucho en estos días, que eso significa que son decretos de necesidad de urgencia que alcanzan la categoría de ley, pero que son dictados por el Poder Ejecutivo y que no son ni llevan el proceso del que vamos a hablar hoy, sino que son decretos, justamente la palabra lo dice, que se establecen por alguna necesidad de urgencia. Y eso claramente es lo que estamos atravesando en estos días. Entonces, muchas de las normas que hemos implementado, que hemos visto que han implementado el gobierno en estos días, tienen que ver con esto. Pero hoy vamos a charlar sobre el proceso y los tres grandes pasos para que una ley sea sancionada. Lo primero que tenemos que pensar antes de arrancar es en que toda ley necesita de la presentación de un proyecto. El proyecto se presenta, ¿sí? Se presenta en algunas de las dos cámaras del Poder Legislativo. ¿Quién puede presentar este proyecto? Lo puede presentar el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, ambos poderes pueden presentar proyectos de ley en el Congreso, o sea, el Poder Ejecutivo o puede salir del mismo Poder Legislativo. Hace algunos años, ¿sí?, se estableció una nueva forma de participación y una nueva forma para presentar proyectos que no tiene que ver con los poderes, pero que sí tiene que ver con el pueblo. Y se llama la iniciativa popular. La iniciativa popular es un mecanismo de participación del pueblo en donde puede, con determinadas características y con determinados requisitos, el pueblo, un ciudadano o un grupo de ciudadanos puede presentar, ¿sí?, un proyecto de ley en el Congreso. Entonces, para arrancar la formación de una ley, arrancamos con la presentación de este proyecto. Una vez que está presentado en el Poder Legislativo, vamos a pasar al siguiente paso, que es el paso del debate. La ley se va a debatir en el Congreso. Se va a debatir en el Poder Legislativo, que es el que dijimos que tiene la atribución de sancionar las leyes. Se va a debatir en ambas cámaras. Una ley tiene que ser debatida y aprobada para ser ley en ambas cámaras. La primera cámara que debate esta ley, la primera cámara que aprueba o en la primera cámara que se conversa y se vota esta ley, se va a llamar Cámara Iniciadora o también la podemos llamar Cámara de Origen, ¿sí? Y puede ser la de diputados o la de senadores, ¿sí? Y la siguiente va a ser la Cámara de Revisión o Cámara Revisora. Entonces vamos a pensar cómo, ¿sí?, cuáles son las posibilidades mediante las cuales, qué puede pasar con este proyecto de ley que va a ser debatido en ambas cámaras. Vamos a lo más simple, pensemos en las cosas más fáciles. Bueno, yo tengo ambas cámaras, ¿sí? La Cámara de Revisión y la Cámara de Origen. Bueno, lo más simple sería que, se me borra. La Cámara de Origen aprueba esta ley, la aprueba. Si la Cámara de Origen aprueba este proyecto de ley, ya consideramos que tiene media sanción. Media porque falta la otra Cámara. Entonces, si la Cámara de Origen aprueba esta sanción, este proyecto, pasa a la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora aprueba este proyecto de ley, es un paso muy simple, pasamos a la siguiente etapa, que es la de promulgación, que es la que vamos a hablar al final. Entonces, aprueba la Cámara de Origen, aprueba la Cámara de Revisión, pasamos al siguiente paso. Puede ocurrir algo también muy simple, que es que la Cámara de Origen llega al proyecto de ley,
rechaza ese proyecto, no lo aprueba. Si no lo aprueba, no puede continuar su proceso. En este caso, este proyecto de ley no puede ser presentado nuevamente en el Poder Legislativo, sino hasta el año siguiente, hasta las sesiones siguientes. Y recordemos que vimos la semana pasada que las sesiones ordinarias del Poder Legislativo son desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Las ordinarias. Puede ocurrir que haya sesiones extraordinarias, que ya lo charlamos, fuera de ese periodo. Vamos ahora cuando se complican un poco las cosas. Puede ser que la Cámara de Origen apruebe el proyecto, pero la Cámara Revisora no aprueba este proyecto. Si la Cámara Revisora no aprueba el proyecto, no podría continuar hacia el siguiente paso, a menos que la Cámara de Origen quiera insistir y tenga como insistir, y es consiguiendo los 2/3 de los votos de los que están votando. En ese caso puede insistir y puede pasar al siguiente paso. Puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que la Cámara de Origen apruebe ese proyecto y la Cámara Revisora lo apruebe, pero no del todo o no como está. Lo aprueba con modificaciones. Si es así, si la Cámara Revisora aprueba con modificaciones, el proyecto no va a poder seguir, sino que va a tener que volver a la Cámara de Origen. Y la Cámara de Origen, para que siga el proceso, tiene que aceptarlo. Puede aceptarlo, puede no aceptar esas modificaciones, o puede insistir en el proyecto original logrando los 2/3 de los votos de los que hablamos en la clase Zoom. ¿Sí? Bueno, es decir que puede haber varias situaciones por las que atraviesa este proyecto de ley y de acuerdo a cómo voten o cómo también tiene que ver con la renovación de los diputados y senadores, si va a conseguir la aprobación del proyecto o no, pero sí sabemos que si queda estancado ese proyecto por algún rechazo en alguna cámara, no puede volverse a presentar hasta el año siguiente. ¿Sí? Bien. Siempre lo que charlamos también en la reunión Zoom, que es muy importante, es que para poder sesionar, es decir, que en este paso, en el donde se debate en la Cámara de Diputados y Senadores, sí o sí, para poder empezar estas sesiones y para poder sesionar, votar, debatir, sí o sí, cada Cámara necesita de esta palabrita que se llama quórum. ¿Qué es el quórum? Es la cantidad mínima que necesitan los legisladores para sesionar. Si no alcanzan esa cantidad, no están habilitados para comenzar la sesión. Pero entonces ahora vamos a la última etapa del proyecto de ley. Dijimos que había una última etapa que se llama promulgación. Y acá sí es cuando interviene el Poder Ejecutivo. Para que una ley sea completamente aceptada, aprobada, tiene que ser promulgada y publicada en el boletín oficial. Si no, la ley no entra en vigencia. Entonces, la promulgación la hace el Poder Ejecutivo. Puede haber algo muy simple, el proyecto de ley llega al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la promulga. No encontré el papelito, ya lo voy a encontrar, es como si estuviésemos en clase. ¿Sí? La promulgación en donde el Poder Ejecutivo acepta el proyecto de ley. Puede ser también hay una situación que se llama la promulgación tácita, es decir, que si el Poder Ejecutivo no se dice nada dentro de los 10 días, se produce una promulgación automática. Instantáneamente esa ley se publica en el boletín oficial. Pero puede pasar otras dos cosas. Puede pasar que el Poder Ejecutivo no acepte esa ley. Esto se llama veto. Si el Poder Ejecutivo veta esa ley, ¿sí? Vetar significa rechazar esa ley no puede ser aprobada. A menos que, si el Poder Legislativo puede y quiere insistir, puede insistir obteniendo los 2/3 de los votos en cada cámara, en este caso, para poder insistir y que se promulgue igual. Y puede existir también que haya un veto parcial. Si hay un veto parcial, la ley es aprobada en parte y en parte vetada. Se publica solo lo que se promulgó.
Y ahí sí, esa parte aparece en el boletín oficial. La ley es finalmente aceptada y entra en vigencia cuando se publica en el boletín oficial. Espero que les haya servido mi explicación y es lo mismo que hicimos en la clase Zoom para las que no pudieron estar o para las que quieran recordarlo. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima.